Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Hola amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Los invito a disfrutar del estudio de la palabra de Dios, abriéndola en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por la bondad que nos das de ver la luz de un nuevo día y poder contar con tu compañía. Auxílianos a cada paso. Cúranos si padecemos de algún mal. Protege a nuestros niños y jóvenes. Bendice a nuestros gobernantes. Lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. En los días de Noé pesaba sobre la tierra una doble maldición como consecuencia de la transgresión de Adán y del asesinato cometido por Caín. Sin embargo, la naturaleza no había cambiado mucho. Había señales de decadencia, pero la tierra todavía era bella y rica con los regalos de la providencia divina. Las vastas planicies que semejaban jardines estaban vestidos de suave verdor y endulzadas con la fragancia de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaño y belleza a los más hermosos del presente. La madera era de magnífica fibra y de dura sustancia, muy parecida a la piedra y apenas un poco menos durable que esta. Además, abundaba el oro, la plata y las perlas preciosas. El linaje humano aún conservaba mucho de su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida, y la vida de una persona se contaba por siglos. Si aquellas personas dotadas de longevidad hubieran dedicado a Dios sus excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su Creador un motivo de alabanza en la tierra y habrían cumplido el propósito por el cual Dios le dio la vida. Pero dejaron de hacerlo. Había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidades mentales. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos y los tornaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. Esto es lo mismo que está sucediendo en nuestros días. En nuestra sociedad donde vivimos, no deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano. Adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse a imágenes esculpidas.
Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Bosques extensos que conservaban sus follajes siempre verde, eran dedicados al culto de dioses falsos. A estos bosques estaban unidos bellos jardines, con largas y sinuosas avenidas adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas. Todo lo cual estaba provisto de cuanto podía agradar a los sentidos y fomentar los deseos del pueblo y así inducirlo a participar del culto idólatra. Los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación. Y como consecuencia se degradaron más y más. El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Si el espíritu no sube más arriba que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe para comprender la sabiduría y el amor infinitos, el hombre irá hundiéndose cada vez más. Los adoradores de falsos dioses revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas y rebajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa. Como resultado lógico, se corrompieron. Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. La impiedad de los hombres era manifiesta y osada. La justicia quedó pisoteada en el polvo y las lamentaciones de los oprimidos ascendieron hasta el cielo. La poligamia había sido introducida desde temprano. Contra la divina voluntad se manifestaba en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo, los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando a los animales, y el consumo de la carne como alimento los volvió aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Desafortunadamente, algo muy semejante está sucediendo hoy en día en nuestra actual sociedad. En ese entonces, Dios no pudo soportar más y dijo: borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado. Génesis capítulo 6, versículo 7. Si los hombres no cesaban de manchar el mundo y sus ricos tesoros con sus pecados, los borraría de su creación y destruiría las cosas que con tanta delicia les había brindado. Arrebataría las bestias de los campos y la vegetación que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos. Y se transformaría la bella tierra en un vasto panorama de desolación y ruina. En medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola de maldad. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante su santo ángel, comunicó a Noé su propósito y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyeran en el mensaje y se prepararan para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Hoy en día, la ola de maldad se asemeja al tiempo de los antediluvianos. El mensaje de Dios es el mismo: creer en Cristo Jesús, quien es el arca de nuestra salvación. Prepararnos para su glorioso advenimiento, observando los mismos 10 mandamientos que Lucifer desobedeció en el cielo, que Eva desobedeció en el Edén y que los antediluvianos desobedecieron antes de su destrucción. Gracias a Dios, todavía estamos a tiempo para prepararnos, mas no sabemos cuánto falta para la venida de Cristo Jesús en gloria y majestad. El fin del mundo se acerca. Tenemos que apresurarnos para poder estar listos y poder disfrutar nuevamente de la plena felicidad y la eternidad que nuestros primeros padres perdieron en el Edén.
Esta mañana el cielo te invita a ser noble y a obedecer a Dios antes que al ser humano. Obedecer a tu Creador antes que a tu apetito o a tus sentidos. Nuestro Creador nos dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Oremos, por favor. Nuestro Dios y nuestro Padre, ten misericordia de nosotros. Somos frágiles, pero tú eres poderoso. Blíndanos de ese poder para vencer el mal y salir victoriosos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Huellas de Cristo, guiando en la senda. Huellas de Cristo, de noche y de día. Sé que si lo sigo, mi ser será dulce, pues salvo soy. Oh, si por sus heridos pies, guiaronme a Betania, no siempre quedaba. Luego al Getsemaní, donde lloró, luego al Calvario, por sus heridos pies. Buenos días, amiguitos. Bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Vamos a contar hoy una historia muy interesante. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca del diluvio, cuando Noé bajó a la tierra, que ya había parado de llover y que estaba todo otra vez para iniciar la vida en la tierra? Bueno, Dios había puesto como señal el arco iris. Después de esto, Noé tenía 3 hijos con sus familias. Se distribuyeron en la tierra y empezaron a procrearse. Cada vez había más gente. Pero uno de los hijos de Noé no amaba mucho a Dios. Este hijo, Cam, tuvo muchos descendientes, pero no querían obedecer a Dios y no querían seguir los consejos del Señor, y pronto se olvidaron de todas las cosas buenas que Dios había hecho por ellos y decidieron no vivir cerca de las demás personas que amaban a Dios. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no nos alejamos un poco y construimos nuestra propia ciudad, lejos de estas gentes? Entonces se movieron hacia otra llanura más lejos y empezaron a armar su vida lejos de Dios. ¿Saben que ellos empezaron a crear unos bloques de ladrillo? Y con eso hicieron sus primeros ladrillos y empezaron a tener una idea. Y dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no construimos una torre alta que llegue hasta el cielo? Y empezaron a hacer los bloques de ladrillo y empezaron a hacer una mezcla. Con esa mezcla unían un bloque con el otro y así empezaron a armar paredes. Y de esa manera empezaron a construir esta torre. Y ellos dijeron, vamos a construir una torre alta que llegue al cielo y de esta manera, si Dios manda un diluvio otra vez, nada malo nos va a pasar a nosotros porque nos podemos subir en esa torre altísima y no nos va a pasar nada. ¡Qué terrible que era esto! ¿Se acuerdan que les había contado que Dios había hecho una promesa? Y la promesa era que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Y había puesto el arco en las nubes para mostrar que esa era la señal del amor de Dios. Pero estas personas no creyeron en lo que Dios les dijo. De manera que empezaron a construir esa torre alta. Un día el Señor dijo,
algo vamos a hacer. Vamos a confundir las lenguas. ¿Saben? Cuando yo era niña siempre me preguntaba, ¿por qué hay tantos idiomas diferentes en el mundo? ¿Y por qué hay tantas razas diferentes? Hay africanos, hay americanos, hay asiáticos. Todas las personas son diferentes razas y vivimos en diferentes países y hablamos diferentes idiomas. ¿Saben? ¿Quieren saber cómo se iniciaron las diferentes razas? Hace muchísimos años atrás, cuando estas personas estaban construyendo la Torre de Babel y Dios dijo, vamos a confundir sus lenguas. Porque el plan de Dios era que todas las personas se desparramaran por diferentes lugares para mostrar el amor de Dios, para hablar del amor de Dios y del cuidado de Dios. Pero estos hijos de Cam, que no querían a Dios, querían hacer una torre alta y olvidarse del Señor. Entonces Dios confundió las lenguas. ¿Y cómo es eso? ¿Qué pasó? ¡Ah! Las personas que estaban en los pisos de arriba construyendo le pedían a los que estaban abajo, mándame un balde con agua, y otro decía, mándame un balde con cemento, pero no se entendían, porque los que estaban arriba decían, los que estaban abajo no entendían nada, oían que les estaban pidiendo algo, pero Dios confundió las lenguas y no se pudieron entender. Se armó tal confusión que se empezaron a pelear entre ellos y no podían seguir haciendo el trabajo. ¿Saben? La Biblia dice que a esa torre se la llamó Babel. Babel quiere decir confusión. Las personas estaban confundidas, se empezaron a pelear entre ellas y no pudieron seguir construyendo esa gran torre. Así que entonces se empezaron a separar por diferentes grupos. Los que hablaban la misma lengua se juntaron aquí, los que hablaban otra lengua diferente que estos no entendían, se juntaron en este lado, y así diferentes grupos se empezaron a formar. Y se tuvieron que separar. Así empezaron las diferentes lenguas y las diferentes razas. De manera que no pudieron terminar de construir esta gran torre, porque ellos no creían en la promesa que Dios les había hecho, que ese arco que iban a ver en las nubes, el arco iris, era una señal del amor de Dios. Dios quería que ellos se desparramaran por diferentes lugares y fueran a diferentes sitios para hablar del amor de Dios. Pero de esta manera se tuvieron que desparramar en diferentes lugares, con diferentes lenguajes, pero no estaban cumpliendo el plan de Dios. ¿Saben? Noé todavía vivió muchos años más después del diluvio, pero Noé amaba a Dios y estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Y Dios seguía amando a todas esas personas y de muchas maneras les demostró que los amaba. Pero de esa manera, después de esa torre, y ahí quedó esa torre que nunca la terminaron de construir. Estaba bien alta, pero nunca pudieron terminarla de construir porque no se entendieron entre ellos. Y así nacieron las diferentes razas y los diferentes lenguajes. Nunca nos olvidemos del amor grande de Dios. A pesar de que ellos no pudieron terminar su proyecto y se desparramaron por diferentes lugares, tenemos hoy la seguridad de que Dios ama muchísimo a los africanos, a los americanos, a los asiáticos, a los hindúes, a todas las personas de los diferentes idiomas y de las diferentes razas, porque nos ama tanto, tanto, que quiere estar cerca nuestro, salvarnos y ayudarnos. Nos despedimos, hasta la próxima, niños, y que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.